Estoy en comunicación telefónica con el ministro de Salud de la República de Ecuador, el doctor Juan Carlos Ceballos. Doctor, preocupa en nuestra región los lamentables casos que se están viviendo en Guayaquil. ¿Nos puede comentar por qué es la región más golpeada de nuestro continente? Bueno, la verdad es que el número de fallecidos cuando usted hace las matemáticas con el número de casos que han sido diagnosticados con coronavirus, estamos en un 3.4%, mientras que las estadísticas mundiales son 4.9%. O sea, esto no quiere decir que estamos bien, ni que estamos haciendo todas las pruebas que debemos hacer, ni que hemos manejado a nuestros difuntos como debía haberse hecho desde el principio. Y en eso quiero ser súper frontal y súper claro. ¿Cometimos errores? Sí, pero también quiero decirle que en realidad todo el asunto de manejo de los difuntos es un manejo que lo hacen las familias y lo han hecho las familias por décadas en nuestro continente, diría yo en el mundo entero. Pero ahora eso por el toque de queda y porque es un virus que no permite, que no hay tratamiento, y que no hay tratamiento para el virus, ha hecho que en realidad toda esa carga vaya al gobierno. El gobierno que tiene que ver con el manejo de difuntos, tanto a nivel extrahospitalario como aquellos que desafortunadamente mueren en el hospital. Y se nos desbordó. Eh, Además, tengo que recalcar el punto de que las tres funerarias que existen en la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, están completamente abarrotadas de trabajo. Y entonces hemos hecho todo lo que humanamente sea posible para dar un trato digno a esos pacientes. Ministro, ¿van a pedir ayuda a la comunidad internacional, tanto Cruz Roja o a los médicos chinos o cubanos como están haciendo otros países? Mire, yo creo que este momento, desde hace 3 días, 3 o 4 días, la situación está completamente bajo control. No, como digo, no quiero yo negar lo que pasó al principio, y eso duele y pesa, pero ahora la situación está controlada. No existe ninguna recogida de cadáver en las casas que esté pendiente. Y hemos hecho cosas como, por ejemplo, que no van a haber fosas comunes. Nosotros hemos comprado, el gobierno ha comprado cerca de 2.000 nichos, de manera de dar una sepultura digna a las personas, ¿no? ¿Por qué Guayaquil es la región más afectada de Ecuador? Por una razón que es obvia, y es que tanto en Quito hoy y en Guayaquil los vuelos internacionales de los países europeos llegan más frecuentemente, y con el asunto de que además en Guayaquil era es época de vacaciones. Entonces toda la gente que regresó al país, o muchos de los que regresaron al país desde Italia y España, sin estar sintomáticos, es decir, estando asintomáticos, se vieron con una cantidad de gente que los esperaba, familia, amigos, etcétera, y diseminaron el virus. Les recuerdo que en realidad el Ecuador fue uno de los primeros países pioneros en términos de las ordenanzas respecto a aislamiento, cerrada de hospitales, etcétera, Pero usted reconoce que se le fue de las cerrada de manos. aeropuertos. Sí, 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 cerrada de aeropuertos y toda la cuestión. Pero en realidad fue un desacato del asunto. Y reconozco y sé, porque no se puede ocultar las cifras, que se fue de las manos al principio. Y Igual todos el sabemos presidente Moreno fue un dijo tiempo muy que doloroso, ¿no? las cifras oficiales, él estima que hay más casos, que es más elevado los casos que las cifras oficiales. Sí, pero ahora estamos hablando de los casos, y en realidad los casos, sí, obviamente que hay un subregistro. Esto es imposible de comprobar quién tiene el coronavirus y quién no tiene el coronavirus. Habría que hacer millones de pruebas diarias, porque además el coronavirus no se presenta en las pruebas que uno hace de manera, no se presenta el mismo día, sino que puede, si yo soy ahora negativo, pasado mañana puedo resultar positivo. Entonces, claro, hay subregistro, pero no se están escondiendo las cifras, ¿no? Eso es importante.
La última pregunta, señor ministro. Lamentablemente, esta crisis sanitaria conlleva una crisis económica y lamentablemente en Ecuador hay muchas familias, muchos trabajadores en la economía informal y no hay mucha cultura de ahorro. ¿Cómo se puede hacer para que esta gente no se vea tan dañada a nivel económico? Es un punto terrible, de nuevo, y va a afectar muchísimo, no solamente al Ecuador, sino al mundo en realidad. Y hay un 60% de la población que es informal y que vive día a día. Así es. Entonces, se han dado varios bonos, por ejemplo, hay la repartición de canastas familiares que hay en algo alivian. Pero lo más importante, yo diría, es que si las medidas del aislamiento, del distanciamiento social, se las implementa y se las continúa en este momento con ese pequeño sacrificio que nosotros hacemos, pero el grandísimo sacrificio que hace la población, etcétera, yo creo que se va a amortiguar, va a bajar esa curva. Y eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que nosotros les pedimos a todos los ecuatorianos. Y le anticipo, desafortunadamente, lo que está pasando en el Ecuador ahora va a pasar mañana en Colombia y pasado mañana en Argentina. Y es por eso que ustedes deben aprender de los errores nuestros, como para salir adelante. Lo mismo que están haciendo los chinos en este momento con nosotros. Los chinos tenemos conferencias prácticamente a día que nos están diciendo, nos están ayudando en la solución de los problemas, anticipando y planeando mejor. Ojalá esta mala experiencia sirva al resto de países para que no caigan en lo mismo, ¿no? Muchas gracias, señor ministro, muy amable. Encantado, siempre un gusto atender.